Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta nueva sección. Vamos a hablar hoy de la cadena de custodia. Todo este tema que vamos a desarrollar lo vamos a basar en la Guía Nacional de Cadena de Custodia. El objetivo general de este tema es garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios, mediante actividades de control y elaboración de registros que demuestren la continuidad y la trazabilidad de la cadena de custodia, con el fin de incorporarlos como medio de prueba en el proceso penal. Bien, aquí tenemos unas palabras que queremos primeramente aclarar. Mismidad. Dice que garantizar la mismidad. ¿Qué quiere decir mismidad? La mismidad es la condición de ser uno mismo. Esto es, ejemplo, que cuando yo encuentre un indicio, ese indicio no va a perder su condición como la encontré. Por ejemplo, una pluma con taponcito y repuesto. Yo, por necesidad que no se vaya a perder, levanto esta pluma, este indicio, y cuando yo lo presento ante ya sea el Ministerio Público, ante la policía con capacidades para procesar, un perito, etcétera, etcétera, yo le entrego la misma pluma, pero no le entrego el taponcito. Este material, este indicio, no conservó su mismidad, aunque sea la misma pluma. Esto quiere decir que la mismidad quiere decir que conserve las mismas características tal y cual yo haya encontrado ese indicio. También dice la trazabilidad. Bueno, la trazabilidad es una serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución, dice, de un producto de cada una de sus etapas. Ejemplo, cuando yo levanto esta pluma, este indicio, lo voy a embalar, lo voy a sellar, lo voy a etiquetar y lo voy a trasladar. Lo voy a llevar al Ministerio Público, ya sea al perito o al policía con capacidades para procesar, etc. Yo tengo la responsabilidad de este indicio y lo voy a registrar en un documento. Cuando yo lo entrego, debo de poner quién lo entrega, quién lo recibe, qué condiciones y esas cosas. Cuando esta persona que me recibió vaya a entregarlo a otro lado, ya sea para un análisis o etcétera, él también va a hacer lo mismo. Él entrega y el otro recibe. Los dos ponen sus datos y los dos firman. Yo soy un eslabón, él es un eslabón, y conforme vaya recorriendo este indicio, tendrá que registrarse quién recibe, quién entrega. A esto se le llama trazabilidad. Somos los eslabones de la cadena de custodia. Destinatarios de la guía. ¿Quiénes son los que deben de tener observancia a esta guía? Menciona que la presente guía está dirigida a los elementos de las instituciones de las Fuerzas Armadas, instituciones de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, de los 3 órdenes de gobierno. Esto es entonces que a todos los servidores públicos que tengan funciones de seguridad pública, Ejército, Marina, todas las policías, desde municipales, estatales, federales, todos los que tengan esta función de seguridad, pero que tengan por lógica contacto pues con los indicios. Un servidor público podría ser alguien de limpieza, es servidor público, pero no tiene la función de seguridad. Si él barriendo se encuentra un dedo, ¿tendrá la obligación de hacer una cadena de custodia, de una preservación del lugar de los hechos? No. Esto lo tendremos que hacer todos nosotros que tengamos la función de seguridad pública. Bien, vamos a ver los principales roles o funciones de todos estos servidores públicos que intervienen. Primeramente, tenemos al coordinador de la policía con capacidades para procesar. Esto quiere decir que tenemos una policía con capacidades para procesar dentro de este personal
que viene al lugar de intervención, debe existir un coordinador. ¿Por qué debe existir un coordinador dentro de todos los elementos que vienen a procesar? Porque no todos van a hablar con el policía primer respondiente. Tendrá que ser uno el que coordine con un coordinador de policía primer respondiente. Pero ¿cuál es su función entonces de este coordinador? Él va a evaluar cómo hicimos nosotros nuestro acordonamiento, nuestra preservación y todos los actos necesarios para la preservación. Y tendrá él que también darnos actividades al primer respondiente, relacionadas por supuesto con el procesamiento. Si hay necesidad de apoyarlos en alguna situación, pues se tendrá que hacer. Dice que también organiza actividades de la policía con capacidades para procesar. Dentro de ellos tendrá que este coordinador decir qué es lo que se hace, ¿verdad? Unos levantan, otros sacan fotografías, otros están embalando, haciendo etiquetas. Bueno, este coordinador es el que lleva esta función. Tenemos también un coordinador de peritos. Este coordinador de peritos, igualmente, si llegan 3-4 peritos, tendrá que uno ser el coordinador. Igualmente él va a evaluar nuestra preservación del lugar de intervención. También va a administrar las actividades relacionadas con el procesamiento. Tenemos a los depositarios. Bueno, cuando le llevamos los indicios, ellos tendrán que recibir, tendrán que registrarlos y tendrán que también cuidarlos. Igualmente ellos entran dentro del registro de trazabilidad. El que le lleva a los indicios, igualmente él entrega, el otro recibe, igualmente los dos ponen sus datos y sus firmas. Es el depósito en donde se van a dejar los indicios. Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, o sea, el Ejército y la Marina. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Ellos también van a tener las funciones relacionadas con la preservación. Igualmente, también ellos podrán, en su caso, ejecutar el traslado y entregar estos indicios. Esto es igualmente importante. Ellos también podrán hacerlo. El Ministerio Público. A él le compete la conducción y mando de la investigación de los delitos. Él es el responsable y puede ordenar y supervisar, según sea el caso, para la ejecución de medidas necesarias para la preservación de todos los indicios. Así también, él tiene la obligación de cerciorarse de que se hayan seguido todas las reglas y los protocolos correspondientes para la preservación y el procesamiento de los indicios. El perito. El perito, pues, él tiene que ejecutar las actividades del procesamiento. Él no preserva, pero sí procesa todos los indicios. Y también puede él recibir, ¿verdad?, y analizar y emitir informe de todos los indicios. Personal facultado para el traslado. Este personal es el facultado para trasladar los indicios y el cual debe de tener mucho cuidado que los indicios estén debidamente embalados, sellados, etiquetados, firmados y con sus respectivos registros de cadena de custodia. Policía. Habla de la policía en general. Dice que ejecutar las actividades relacionadas con la preservación del lugar, el procesamiento, el traslado y entrega de los indicios o elementos materiales probatorios, según sea el caso, en coordinación con la Policía de Investigación del Ministerio Público. Bien, si bien es cierto que el perito o la policía con capacidades para procesar tienen la facultad del procesamiento de indicios, también lo tendrá la policía cuando el indicio esté por perderse, alterarse, etcétera, etcétera. Policía con capacidades para procesar. Como su nombre lo dice, ejecutar las actividades del procesamiento, no dice de preservación. Actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios. Emitir recomendaciones para el traslado
y, de ser el caso, realizarlo en coordinación con otros integrantes de la policía y elaborar el informe correspondiente. De la Policía de Investigación. A él le toca dirigir operativamente. Esto quiere decir que él va a estar en el lugar, los actos de investigación, coordinarse con los intervinientes de las actividades del procesamiento y el traslado, ya sea el policía con capacidades para procesar, el perito o el policía primer respondiente. Del policía primer respondiente. Tiene que procesar y le compete informar y entregar el lugar de intervención. ¿A quién? ¿A quién lo va a entregar? Bueno, se lo puede entregar al policía con capacidades para procesar o al policía de investigación, según corresponda, además de brindar el apoyo que estos requieran. Claro, porque al estar procesando indicios o el lugar de intervención, muchas veces es necesario la seguridad, y entonces puede ser que nos pidan el apoyo para la seguridad o para el traslado. Ahora bien, vamos a ver una serie de definiciones que es necesario que vayamos adoptando. Estas definiciones ya las tenemos que ir haciendo nuestras, parte de nuestro vocabulario. Y vamos a ir explicando, se las leo para que no quede ninguna duda. Primeramente tenemos el acordonamiento. El acordonamiento es la acción de delimitar el lugar de los hechos mediante el uso de cintas, cuerdas u otro tipo de barreras físicas para preservarlo o sellarlo en caso de lugares cerrados. Bien, se los voy a explicar. Primeramente, en el acordonamiento dice que es la acción de delimitar el lugar. Delimitar es ponerle un límite. Es un límite para que las personas, la población, muchos curiosos quieren ir a ver qué pasó. Al ver esta barrera ya no puedan ingresar. Eso es importantísimo porque de ahí se desprende la responsabilidad. Si una persona ingresa ya con la barrera, la cinta, el acordonamiento, ingresa y patea un arma, un cartucho, pisa sangre, va a tener una responsabilidad penal. El Código Penal para el Estado de Veracruz, en el artículo 347, contra la preservación del lugar de los hechos, dice: a quien altere, modifique, cambie, obstruya o destruya, mueva o manipule de cualquier forma los vestigios, huellas, objetos, instrumentos o cadáveres que se encuentren en el lugar de los hechos como resultado de la acción u omisión delictivas. También tenemos el Código Penal Federal. En el artículo 225 menciona delitos cometidos por los servidores públicos y dice: son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes, y nos vamos a la fracción 31: alterar, modificar, ocultar, destruir, perder, perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con el hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia. Esto quiere decir que la responsabilidad es muy grande, que nosotros como policías primer respondiente no permitamos la entrada de cualquier persona, incluso de nosotros mismos como servidores públicos. No podemos dejar entrar a nadie. Tenemos otra definición, que es la bodega de indicios. Este es un lugar con características específicas que tiene como finalidad el resguardo de indicios o elementos materiales probatorios para garantizar su integridad. Esto quiere decir que este lugar tendrá que tener las instalaciones adecuadas para el almacenamiento de indicios, refrigeradores, contenedores, etcétera, etcétera. Ahora tenemos la cadena de custodia. Esta cadena de custodia nos va a costar un poquito más entenderla, pero lo vamos a explicar paso a paso. La leemos y luego la desglosamos. Cadena de custodia es el sistema de control y registro
que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Esta es una definición que nos viene en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, vamos a desglosarla para que la entendamos de una manera muy sencilla. Dice, la cadena de custodia es y tenemos dos hipótesis. Primeramente tenemos una que es un sistema de control y la segunda un registro. Entonces, una cadena de custodia consta de dos cosas, del sistema de control y de un registro, para que sea una cadena de custodia. ¿Qué es un sistema de control? Para empezar, ¿qué es un sistema? Un sistema, como todo el mundo sabe, es un conjunto, ya sea de etapas, de fases, de órganos. Ejemplo, el sistema digestivo es un conjunto de órganos que, trabajando juntos en concatenados, hay un funcionamiento. Un reloj con su maquinaria, todas las piezas es el sistema, todas trabajan en conjunto para dar la hora. Este sistema que nosotros vamos a hablar es de control, entonces diríamos que son todos aquellos actos se hagan para tener un control sobre los indicios. Ejemplo, encuentro a una persona armada, la desapodero del arma. Desde el momento en que yo tengo mi arma, yo ya la descubrí, la retiro, la embalo, sello mi embalaje, etiqueto, traslado, todo eso es el sistema de control. Ahora tengo otro que es el registro. ¿Qué debo hacer? Todo lo que hice aquí con mi sistema de control, ahora lo voy a registrar. Hay un registro de cadena de custodia en donde todos estos pasos que realicé ahora los voy a plasmar. Entonces los dos hacen la cadena de custodia. Todos los pasos que hice para controlar este indicio, para mantenerlo, y físicamente el registro de cadena de custodia, ambos hacen la cadena de custodia. Se aplica a los indicios, evidencias, instrumentos o productos del hecho delictivo y desde su localización y descubrimiento o aportación. ¿Qué es un croquis general y a detalle? Bueno, pues dice que es una representación gráfica, es un dibujo con trazos. Cuando es un croquis general, como este, no lleva simbología, no lleva medidas, como este croquis a detalle. Pero en los dos debe tener siempre una orientación al norte. Tenemos lo que es ahora la documentación. Vamos a ver qué nos dice nuestra definición, que es un registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención. Que un documento básicamente sirve para preservar la idea de lo sucedido en el tiempo, con el fin de ser revisado posteriormente y servir de referencia o parte de una historia. Y hay diferentes tipos de documentación. ¿Qué tipos de documentación existen? Tenemos la documentación escrita. Dice que ese es un registro a través del cual se establecen las generalidades del lugar. Por escrito, en nuestro IPH tendremos que hacer esta documentación escrita. Cuando nosotros estemos haciendo nuestra documentación escrita, tenemos que poner ciertos detalles. Muchas veces no sabemos organizar las ideas. Aquí lo ideal, lo principal, que dentro de este escrito debamos de poner calles principales, números del domicilio, las fachadas, de qué color son, de qué materiales son, las dimensiones, con qué colinda. Muchas veces hay una farmacia del lado derecho, en la esquina hay una iglesia. También se debe de poner entradas, salidas, la orientación, y como sugerencia yo les recomiendo que cuando hagamos nuestro escrito lo hagamos de una forma cronológica, empezando por las fechas, el lugar, y de ahí vamos desglosando todos esos detalles
conforme vayan sucediendo. Tenemos otra documentación fotográfica. Dice que ese es el registro en el que se capta y se muestra el estado original del lugar, ofreciendo registros tangibles y corroborativos de forma objetiva, imparcial y exacta para la validez de los indicios. ¿Pero a qué se refiere? Dice que este es un documento conjunto de documentos cuyo soporte es pues la fotografía, en cualquiera de sus aspectos técnicos como el negativo, el positivo o la diapositiva. Otra documentación es la videográfica, y este registro es el que se capta visual y sonoramente los videos.